Buenos días. Hoy quería hablar de un fenómeno. Bueno, la ciencia lo cataloga como fenómeno. El rayo verde o los destellos verdes, esto que se producen al atardecer cuando el sol se oculta por el mar, sale un destello verde. No siempre. Con esto hay bastante desinformación porque todos los vídeos que he visto yo son cuando el sol se oculta, al atardecer. Sin en cambio, por otro lado, dicen que también sale al amanecer, pero no. Y sobre todo estos vídeos que he visto, hay mucho hecho en la zona de Galicia, que se ve ese destello verde. Y bueno, sobre todo ahí. En otras partes pues no se ve, se ven unos azules, tal y cual, por el mar, pero que hay una desinformación enorme con esto. Y bueno, yo lo que quería es dar a entender lo que voy a, voy, a, voy a poner aquí lo que yo veo con este rayo verde, por qué se produce, que bueno, esto es totalmente contrario a la ciencia oficial. Y vamos a ver aquí si puedo transmitir lo que yo pienso que pasa. Es bastante difícil, lo estaba pensando hace un rato. Y bueno, esto del destello verde, hasta aquí, es una vista lateral y aquí una vista frontal de por qué se produce el famoso rayo verde, que incluso Julio Verne tiene una novela dedicada a esto, tal y cual. Y bueno, es fácil de entender, pero que va a chocar porque es contrario a toda la ciencia oficial con el rollo de los colores que nos dicen y demás. Bueno, empiezo. Eh, Esto es una vista lateral. El Sol, una isla y el observador. Esto mismo es vista frontal. Entonces, cuando el Sol baja y tiene un obstáculo en medio, en este caso una isla, pues lo vemos de esta manera. O sea, se forma la silueta de la isla, se forma aquí. Hay que ver que el Sol, claro, desde el observador al Sol hay un obstáculo, entonces el Sol se refleja en el mar, muchas veces hemos visto que el Sol se refleja en el mar, delante y detrás de la isla, aquí y aquí, delante y detrás. Lo que vemos es el Sol, lo vemos delante y detrás de la isla. En este caso se ve claro. La isla, el Sol reflejado detrás de la isla y el Sol reflejado delante de la isla. Esto es vista frontal y esto es vista lateral. Claro, en este caso no se ha producido todavía el destello verde porque hay mucha luz todavía. Hay demasiada luz. Se ve una silueta, que sería la silueta esta. O sea, el Sol, una isla o tierra y el observador. El Sol alumbra delante y atrás del observador, o sea, el Sol alumbra delante y detrás, y lo que el observador, esto lo ve de frente, lo que el observador ve aquí medio círculo, detrás otro medio círculo, aquí una silueta y aquí una separación. Es esto mismo lo que ve. Pero en este caso no, ahora todavía sigue habiendo mucha luz. Hay mucha luz todavía y no sale todavía el reflejo verde. Entonces pasamos a la parte de abajo. Aquí tenemos lo mismo, pero aquí el Sol ya lo tenemos más bajo. Es lo mismo que esto. Tenemos el Sol, la isla y el observador. El Sol, al estar más bajo, vemos menos parte de arriba y menos parte de aquí. Bueno, esto es que transcurre en segundos. El rayo ese que se llama, que es la luz verde esa que se llama, transcurre en segundos. Pero ¿por qué sale la luz verde esa?
hemos dicho, el sol está más bajo, la vista lateral, la vista frontal. Una isla o tierra siempre tiene vegetación, tiene vegetación, tiene verde. Entonces, cuando el sol está ya abajo del todo, cuando por aquí pasan solamente nada, unos centímetros de luz, ese sol pasa por la maleza, por la vegetación, y esa vegetación, esta vegetación, es lo que nos hace que veamos la luz verde. Esta vegetación es como si a una cámara le ponemos un filtro entre el sol y nosotros, con la isla en medio, con vegetación. Es como poner un filtro a una cámara verde. Y es lo que ocurre, es lo que vemos. Claro, la gente se pregunta, ¿por qué el verde ese? Bueno, la ciencia le da unas cosas que no hay quien lo entienda, y bueno, de óptica entiende muy poca gente. Pero la idea es esta, que cuando el sol está muy bajo y apenas pasan unos rayos, lo mínimo, la vegetación lo que nos hace, la vegetación de esta isla, lo que nos hace es que las hojas, la vegetación, nos hagan de filtro, lo mismo que nos hace de filtro una cámara. Si queremos hacer una foto y que salga el verde, pues le ponemos un filtro verde, y si queremos que salga azul, le ponemos un filtro azul. Depende del filtro que le pongamos, pues saldrá la foto. Pues aquí se trata solamente de eso. Lo que pasa es que, claro, nadie cuenta que en medio hay tierra. Te dicen que el sol está a millones de kilómetros por la curvatura, que la atmósfera hace no sé qué, que la luz se curva, todo tonterías. El sol está cerca, está aproximadamente a 3.800 kilómetros de altura, y el sol está muy cerca. Y entre nosotros y el sol a veces nos encontramos que hay un obstáculo. Si encontramos un obstáculo como una isla, y en ese preciso momento, en ese lugar, se esconde el sol, vamos a ver un destello verde. Al final de todo, cuando pasa justo por la vegetación. Esto, ya lo he dicho antes, es una vista lateral, y en la vista frontal veríamos esto mismo. Un poquito pasa el sol. Pasa el sol, apenas hay reflejo abajo, porque el sol alumbra detrás de la isla y delante de la isla, y cuando queda muy poquito, segundos o menos de segundos para que se esconda el sol, entonces la vegetación nos hace de filtro. No sé si se ha comprendido. La cosa que son tres elementos: sol, tierra, una isla y el observador. Y cuando el sol está muy bajo, muy bajo, la vegetación es lo que nos hace ver ese color verde. Pero solamente pasa si hay entre nosotros y el sol un obstáculo, que puede ser una isla, pueden ser tierras, y esa isla tiene vegetación, y esa vegetación nos hace el color verde. Es simplemente esto. Creo que lo comprenderán. En este caso, por ejemplo, lo he dicho antes, en este caso tenemos el sol un poquito más alto, y claro, la cantidad de luz que hay, no nos sale el color verde todavía, nos sale la silueta de la isla, pero no sale el color verde. El color verde sale cuando justo el sol se ha escondido, que entran mínimo, unos rayos mínimos, y entonces la vegetación lo que nos hace es eso que he dicho antes, nos hace de filtro como una cámara. Y bueno, esto era, pues, en relación a la isla esta que hay en Coruña y tal y cual, que se encuentra a 250 kilómetros al noroeste. Y bueno, ahí sí que se ve bien, ¿pero por qué? Porque precisamente está esa isla, y por eso se ve el color verde. Incluso se ve, lo que pasa que hay que mirarlo muy bien, una silueta cambiante. Vista lateral, vista frontal, se ve una pequeña silueta. Está muy lejos, estoy hablando de 250 kilómetros en alta mar, y está muy lejos.
Pero claro, la gente se pregunta, ¿y el color verde ese? Y no se da en contados sitios y en contadas ocasiones, y siempre a la puesta del sol. Pero se tienen que dar los tres elementos. El sol, un obstáculo que puede ser la vista y el observador. Y cuando el sol está muy, muy bajo. Bueno, lo dejo aquí, espero que lo comprendan y muchas gracias. Hasta otra.